Regresamos con más en Noticias Telemicro. Gracias por la sintonía. Según el director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Apolinar Veloz, los supuestos esfuerzos que encamina el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, para que el país renegocie un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional forma parte de una autocampaña para tratar de permanecer en el cargo. Vamos a la historia con Xiomara Brito. Para el economista Apolinar Veloz, director de la Escuela de Economía de INTEC, los supuestos esfuerzos del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, con el interés de volver a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, se trata de una negociación un tanto inoportuna y entiende que sus esfuerzos son en vano. Posibilidad de negociaciones del gobernador del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional me parece que son inoportunas en este momento. Yo creo que está haciendo diligencias en vano. El economista entiende que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podrían posponerse hasta tanto el país se restablezca financieramente. Sería conveniente que durante esta fecha, durante esta transición y los meses que le quedan al gobierno para completar el año, que se hiciese un esfuerzo de resolver el problema fiscal durante ese periodo. No solamente para el año, sino también tomar medidas para resolver la brecha fiscal en el mediano y en el largo plazo. Según el economista, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, debe implementar una mejor política cambiaria que garantice la estabilidad monetaria. Lo que él tuvo que haber hecho era haber dejado que el tipo de cambio tuviera el nivel que manda el déficit de la cuenta corriente, y eso hubiese evitado el endeudamiento enorme que ha tenido el gobierno en dólares. Apolinar Veloz entiende que antes de realizarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se debe enfrentar el déficit en el presupuesto, lo que advierte se traduce a una reducción sustancial de los gastos. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. En otro tema, para este miércoles el Congreso Nacional tenía previsto aprobar el presupuesto complementario enviado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, legisladores descartan esa posibilidad debido a que continúa en estudio por la Comisión Bicameral. El representante de Santiago, Marino Collante, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, reveló que hay dudas en los artículos 5, 6 y 7 de la pieza que contienen la ampliación de corto plazo del pago por parte del gobierno del préstamo que tiene con el Banco de Reservas de 10.000 millones y otros 8.600 millones de pesos, por lo que podría haber modificaciones. Ese llamado presupuesto complementario, que no es presupuesto complementario, eso es lo que es una modificación a la ley de presupuesto única y exclusivamente. Lo que hemos considerado es que debe ser más adelante, preferiblemente en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado del próximo año. Entendemos que en el punto establecido en agenda escucharemos del informe que ellos van a remitir. El artículo 7 del proyecto de presupuesto complementario causa preocupación entre los integrantes de la Comisión Bicameral, ya que en él se autoriza a los ministerios que tienen pendientes préstamos con organismos multilaterales de crédito a solicitar los fondos al Banco de Reservas hasta que sean saldadas. En otro tema, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, pidió este miércoles que no se excluya del proyecto de ley de salarios a más de 30 entidades financieras públicas, tal y como lo sometió al Congreso Nacional el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo. Cabrera manifestó que la referida pieza legislativa debe ser aprobada lo más pronto posible para acabar con la gran disparidad que existe en los salarios de los empleados de las diferentes instituciones públicas del país.
Que no puede haber ninguna institución del Estado Dominicano que esté fuera de esa ley, que esté al margen de esa ley. Esa ley tiene que regular a las instituciones centralizadas, descentralizadas del Estado y entre ellas las instituciones financieras. Javier Cabreja expresó estas palabras tras anunciar la disponibilidad de Participación Ciudadana de mediar en la crisis interna que afecta al Partido Revolucionario Dominicano, organización en la que Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía se disputan el control político. La historia clínica o expediente clínico es un documento legal que surge del contacto entre el médico y el paciente, donde se adquiere la información necesaria para la correcta atención de los pacientes. Este recoge también la información de tipo asistencial, preventivo o social. Cada médico debe evaluar minuciosamente a su paciente e interrogarlo sobre una serie de enfermedades y padecimientos, siendo esenciales preguntarles sobre si padece de diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hábitos personales, si toma alcohol, si fuma y otros aspectos que fueron mencionados por el gastroenterólogo Rafael Gotró durante el segmento Cita con el Dr. Gotró en el programa matinal. Las características del dolor, hacia dónde se irradia el dolor. Una vez que hayamos concluido con el historial de la enfermedad actual, de lo que el paciente va, el motivo por el cual el paciente va al consultorio y el médico lo haya detallado completamente, entonces pasamos a los antecedentes personales, que es vital. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy importante de enfermedades generales tienen factores genéticos, exacto, tienen factores hereditarios y debemos comenzar por el sistema respiratorio. Los principales componentes de un buen historial clínico deben incluir además datos subjetivos proporcionados por el paciente, datos objetivos obtenidos de la exploración física y de las exploraciones complementarias, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, lo que requiere de un tiempo adecuado. Cada paciente, el médico que no le dedica tiempo al paciente, lo digo con toda responsabilidad y lo advierto a todo el país, está realizando un ejercicio de la medicina en forma irregular, porque no va a tener diagnósticos correctos, va a adivinar. Y adivinar puedes hacerlo tú, cualquier persona puede entrar al internet y buscar 300.000 diagnósticos, pero por eso es importante, y acabo de reiterar por cuarta vez, que es el programa más importante que hemos hecho, porque queremos llamarle la atención a los pacientes de que el médico le tiene que dedicar el tiempo a cada paciente. Es importante y recomendable además que la evaluación médica incluya un tacto rectal sin importar el sexo del paciente, ya que con esto se detectan numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer. Los datos obtenidos mediante un historial clínico son de carácter confidencial. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.